Tiene la palabra la senadora Di Perna. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero referirme a la situación de crisis energética que vive nuestro país, algo que sufren cotidianamente los ciudadanos y que fue manifiesta en el último verano con miles y miles de hogares sin energía eléctrica. Es un tema en el cual todos los sectores debieran comprometerse y acordar una estrategia, priorizando el bienestar de las actuales y futuras generaciones como política de Estado. Más allá de que existan distintos niveles de responsabilidad de funcionarios que deberán dar cuentas en la justicia según corresponda, es fundamental acordar esto entre todos los sectores. Hace falta una política energética que sea expresión de grandes acuerdos de mayorías. Argentina lo necesita, que sea una política de Estado. Cualquier ley sancionada o impuesta en otro contexto, como creemos que es en este caso, no resolverá ni encauzará la situación. Y los argentinos necesitamos dejar de ser víctimas de continuos desaciertos y visiones a corto plazo. Coincidimos que es necesaria una nueva ley de hidrocarburos, en razón a los tiempos, a las nuevas tecnologías, a la titularidad de los recursos por las provincias, pero no es este el proyecto. Señor presidente, creemos que este proyecto de reforma de la Ley 17.319 es una imposición del Estado Nacional sobre los estados provinciales, y así no se acuerdan las políticas de Estado. Para asegurar la continuidad del abastecimiento energético y lograr un pleno desarrollo del país, necesitamos una política para el mediano y largo plazo que no se modifique con la sucesión de los distintos gobiernos. Sabemos que los recursos hidrocarburíferos son recursos agotables, finitos, por los que no habrá futuro si no logramos diversificar las fuentes primarias de energía y redefinir la matriz energética. El Estado Nacional debiera comprometerse también en el desarrollo efectivo de la hidroelectricidad, de la generación eólica, de la generación nucleoeléctrica, de los biocombustibles y otras fuentes renovables. En nuestro país hubo en los últimos 40 años una gradual sustitución de petróleo por gas natural. Los hidrocarburos en conjuntos aportaron más del 85% de la matriz energética. Sabemos que en el futuro, si bien es previsible un aumento en la participación de otras fuentes, la matriz continuará basada fundamentalmente en hidrocarburos. Señor presidente, este es uno de los problemas centrales. Los actuales yacimientos de producción se encuentran en avanzado estado de madurez. Se trata de yacimientos con varias décadas de explotación y ahora van declinando. La productividad por pozo pasó de 9,6 metros cúbicos por día en 1998 a 4 metros cúbicos por día en la actualidad para el petróleo, y de 143.000 metros cúbicos por día a 61.000 metros cúbicos por día para los pozos de gas en el mismo periodo. Ello significa que se necesita el doble de pozos en producción efectiva para mantener los niveles actuales. Los hidrocarburos por extraer en el futuro van a provenir de esos yacimientos cada vez más maduros y también de los llamados no convencionales, conformados por rocas de baja permeabilidad y arenas compactas. La tecnología de producción de esos reservorios es complejo y los costos elevados. La señora secretaria de Energía, en la audiencia realizada en este Senado, expresó que alto riesgo para la industria petrolera es la alta inversión que requiere, mucha perforación, ya que el pozo no convencional declina rápidamente. Nosotros creemos que un riesgo mayor aún que esta ley no debe dejar de considerar en profundidad es la afectación e impacto del medio ambiente que produce esta actividad. Tal como lo entendemos hoy en día, el ambiente no solo abarca el entorno natural, el estudio de los seres vivos y su relación con el soporte inanimado,
también la interrelación de las actividades productivas con el medio que los rodea. La sustentabilidad necesaria para la extracción de hidrocarburos es de máxima importancia, y esto no es posible si no existe una armonía con el medio. Ese equilibrio entre exploración, producción, factores socioambientales, aun cuando las actividades se desarrollen en regiones remotas, requiere la presencia del Estado cumpliendo un rol de contralor. Esta ley, señor presidente, propone explorar y operar en áreas protegidas por su alto valor ambiental, histórico, arqueológico, cultural y de biodiversidad. Si hoy tratamos la producción, no podemos dejar estos aspectos para otro tiempo. También se habla de actividades de exploración y explotación que se extienden a ríos, lagos, lagunas y mares, introduciendo nuevas dificultades y riesgos, ya que en este último caso a los riesgos habituales se suman los causados, por ejemplo, por las tormentas marinas, el transporte naval y aéreo, las instalaciones concentradas en espacios reducidos. Además, las instalaciones offshore son instalaciones marinas y a ellas son aplicables las prácticas y normas propias de la navegación. Los planes de contingencia deben ajustarse a estas condiciones y los trabajadores deben ser capacitados sobre los riesgos a que se enfrentarán. Patagonia tiene historias concretas que contar en materia de derrames de hidrocarburos en el mar, que impactaron en sus costas, avifauna y su impacto social en pescadores y zonas costeras. Repito, el Estado Nacional no puede eludir un rol activo en el marco de una política energética consensuada. Esta ley hace que lo urgente, que es la inversión, deje de lado lo importante, que es el ambiente, que es nuestro hogar. En Chubut tenemos mala experiencia. Luego de 100 años de explotación petrolera por parte de YPF en manos del Estado Nacional, no se hizo cargo de la remediación ambiental. Esto no puede ni debe repetirse. Tenemos miles de pozos de hidrocarburos sin sellado definitivo. Al efecto, yo he presentado un proyecto de sellados de pozos en el año 2012 que duerme en el olvido. Nuestras provincias patagónicas pertenecen a una región semidesértica que tiene en su sótano los hidrocarburos que hoy trata la ley. Pero es el concesionario de explotación el que adquiere la propiedad de estos, en algún punto desde la profundidad del yacimiento hasta la superficie. Internacionalmente se reconoce que ese punto es la cabeza del pozo, cuando los hidrocarburos atraviesan la válvula. Para el concesionario de explotación, la adquisición de esa propiedad lo hace pasible de transportar, comercializar, industrializar los hidrocarburos cumpliendo con las reglamentaciones de la ley. Más allá de la rentabilidad que este proceso deje a la nación y a las provincias, justa o injustamente, como resultado de esta ley, la afectación del ambiente es lo que permanecerá en el tiempo, y el Estado debe brindar las garantías para que ese territorio no sea en poco tiempo un desierto inhabitable, ya con un sótano vacío y sin alternativas para quienes elijan vivir ahí. Esta ley no puede eludirlo. En segundo lugar, quiero destacar la importancia de leyes sancionadas por este Congreso. Me refiero a normas recientes dictadas por el Gobierno Nacional en relación a la industria de hidrocarburos en la República Argentina. Nuestro sector destaca la sanción de la Ley 26.197 en enero del 2007, que puso en ejecución lo dispuesto por el artículo 124 de nuestra Constitución en su reforma del 94, reafirmando el principio legal de propiedad originaria de las provincias argentinas sobre los recursos naturales que se encuentran en su territorio, obviamente hidrocarburos incluidos.
Esto significa la ratificación de la adopción del sistema regalista. Hoy la ley que estamos tratando propone fijar un tope a las regalías, con lo cual la provincia pierde su capacidad de negociación. No coincidimos, señor presidente. El núcleo normativo de la Ley 26.197 establece que los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y su plataforma continental pertenecen al dominio inalienable e imprescriptible de los estados nacional o provinciales, según el ámbito territorial donde se encuentren. Otra ley que queremos destacar es la Ley 26.741 del 3 de mayo del 2012, que declara de interés público nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos, crea el Consejo Federal y declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF, Sociedad Anónima, y de Repsol, YPF Gas, Sociedad Anónima. El decreto reglamentario de esta ley, que es el decreto 1277, crea un nuevo mecanismo de conducción del sector de hidrocarburos, que es la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. Esta comisión quiere ser hoy ratificada por ley. No estamos de acuerdo, señor presidente. Creemos que en el Consejo Federal deben estar representadas también las provincias que no son productoras, pero sí consumidoras de energía, por lo cual deben ser parte de las decisiones en política energética. Esta comisión es otra forma de avasallamiento del Estado nacional a los estados provinciales. Y en tercer lugar, nuestro interbloque propone una visión de país federal en serio, donde los gobernadores administren con capacidad de decisión y den respuesta a los ciudadanos de sus provincias. En ese sentido, en la audiencia realizada con la presencia de los gobernadores de las provincias productoras, quedó flotando la idea de que los mismos fueron presionados por el Gobierno Nacional para firmar el acuerdo que luego se convertiría en ley. Más allá de las respuestas que deberán evaluar los senadores de cada provincia, puedo decir que la credibilidad del gobernador de Chubut es nula. Este gobernador fue quien el mismo día que asumió el cargo traicionó a quienes los votaron y a quienes trabajáramos fuertemente para que llegara arrodillándose ante la nación. Y hasta el día de la fecha no ha tenido el coraje de ponerse de pie. No lo ha tenido, señor presidente. También es cierto que existen otros dirigentes genuflexos en mi provincia. Esto lo digo no por resentimiento, señor presidente, sino porque existen muestras suficientes a las que haré referencia. Y en este sentido, si me lo permite, leeré parte de la versión taquigráfica de la sesión de la legislatura del Chubut del día 17 de enero del presente año, donde se trató el convenio de reestructuración de la deuda entre nuestra provincia y el Gobierno Nacional. En la misma, el presidente de nuestro bloque decía lo siguiente: acuerdan ambas partes, el Gobierno Nacional y la provincia de Chubut, que la deuda de la provincia con el Estado Nacional al 31 de diciembre del 2013 es de 569.610.000 pesos. Hay una cuestión que es otro avallazamiento burdo de las autoridades provinciales, pero burdo. El punto sexto establece que la provincia se compromete a suministrar información actualizada y en tiempo real de la ejecución presupuestaria, suministro de un sistema de información y gestión financiera destinado a verificar el personal del sector público provincial, identificar los complejos productivos estratégicos, identificar las obras de infraestructura que resulten vitales e indispensables para generar competitividad, desarrollar las metas
de cumplimiento de indicadores sociales, laborales y sanitarios, y propiciar un acuerdo marco para lograr el desistimiento de todas las acciones judiciales contra el Estado Nacional para el primer trimestre del año 2014. Debo recordar que nuestra provincia desestimó graciosamente, sin contrapartida, juicios por $1.000 millones en concepto de regalías petroleras. El punto 6º de este artículo dice que el jefe de gabinete, el ingeniero Capitanich y el ministro de Economía evaluarán el cumplimiento por parte de la provincia. O sea, esta es una virtual intervención económico-financiera a la provincia de Chubut, en función de una renegociación de deuda. En función de ellos, la provincia desiste de los juicios por $1.000 millones, juicios que estaban en distintos niveles de ejecución, hasta con peritajes aprobados y con un fuerte detrimento en las arcas del gobierno provincial, porque con el estudio jurídico no estaba pactado el tema del desistimiento judicial y esto ocasionó una erogación aún mayor. El gobierno de la provincia del Chubut y el total de los ciudadanos le costó el desistimiento de juicios por $1.000 millones sin ningún tipo de contraprestación. Sin ningún tipo de contraprestación porque, como vemos, el Estado Nacional, lejos de reconocer esa actitud al gobierno de la provincia, sigue apretando el torniquete al punto de intervenir económica y financieramente a la provincia, a fin de que se arrodille, que preste toda esta información y que va a ser monitoreado por el eficiente jefe de Gabinete Nacional y el eficiente ministro de Economía de la Nación, como si fueran un dechado de virtudes y en cuyos espejos tendríamos que mirarnos. A continuación, señor presidente, brevemente me voy a referir a expresar por qué no estamos de acuerdo con el... Senadora, perdón, me informan que compartían el tiempo con el senador Garramuño como miembros informantes. Son 20 minutos, 10 y 10. Usted ya está agotando los 20. Por eso, entonces, el senador Garramuño se anota como orador, entonces simple, no hay problema. 10 minutos, gracias. Sí, por favor. Tiene dictamen en minoría. Perdón mi equivocación, pido 1000 disculpas, soy novel en esto, gracias. Adiós. Brevemente, señor presidente, no estamos de acuerdo que en el artículo 2 se sustituya el artículo 25 de la Ley 17.319 y elimine el segundo párrafo referido al número de permisos de exploración, ya sea en forma directa o indirecta. ¿Será esto para blanquear la situación de algunas empresas? No estamos de acuerdo, señor presidente. Que en el artículo 6 se incorpora como artículo 27 ter de la Ley 17.319 la aprobación de proyectos por la Comisión de Planificación, etcétera. No estamos de acuerdo. Quien sí debe estar ahí citado es el Consejo Federal de Hidrocarburos creado por el artículo 4 de la Ley 26.741. Que en el artículo 16 se sustituye el artículo 59 de la vieja ley que establece un porcentaje del 12% de pago mensual de regalías. No estamos de acuerdo, así como establecen condiciones de reducción por productividad, condiciones y ubicación de pozos, también creemos que cuando las condiciones son favorables al concesionario, la misma puede ser discutida con el poder concedente y mejorar ese 12%. Tampoco estamos de acuerdo con que las alícuotas de regalía previstas en dicho artículo sea el único mecanismo de ingreso sobre la producción de hidrocarburos que percibirán las jurisdicciones titulares del dominio. Otra vez, avasallamiento a las provincias. ¿Por qué no puede haber otros acuerdos entre las provincias, el concedente y el concesionario? No estamos de acuerdo tampoco con el artículo 18, que se incorpora como 91 bis a la Ley 17.319. Nuevamente avanzamos sobre derechos de las provincias en este artículo. Si hablamos una ley para los próximos 40 años,
¿Por qué mi provincia no establecerá en el futuro nuevas áreas reservadas a favor de empresas o entidades públicas u otras entidades? ¿O se quiere eliminar las empresas provinciales de energía de hidrocarburos? Además, creemos que es necesario definir con mayor claridad en materia el destino y conformidad por las provincias los fondos de rentabilidad social empresaria. Asimismo, no se expresa cuánto es el aporte, ni siquiera en porcentaje mínimo que aportaría el Estado Nacional para obras de infraestructura. Finalmente, no estamos de acuerdo con el artículo 23, porque nos parece insuficiente. Hablamos de proyectos a decenas de años y no queremos repetir la historia de pasivos ambientales en materia de industria hidrocarburífera donde nadie se hace cargo. Nosotros en materia ambiental concluimos que es necesario especificar y mejorar los aspectos de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Nacional, pero explicitando algunos puntos básicos y centrales que se deben incluir en esta legislación en materia de hidrocarburos y en particular teniendo en cuenta el tipo de proceso, la tecnología, los insumos, los medios de exploración y explotación no convencional. Por ello, para resguardo de la salud y la calidad de vida de la población y el cuidado del ambiente para las próximas generaciones, haciendo uso racional de los recursos naturales y permitiendo el goce de un ambiente sano, proponemos incorporar los siguientes aspectos: uso responsable del agua, generación de estudios de base ambientales, sociales y sanitarios, forma de disposición final de residuos y registro de empresas autorizadas, eficiencia en la reutilización de agua para fines industriales, prevención de contaminación de acuíferos no productivos y manejo discrecional del uso de compuestos químicos y planes de remediación y contingencia. Señor Presidente, por los motivos que hemos expuesto, nuestro interbloque no va a acompañar el dictamen de mayoría. Gracias. Muy amable senadora. El senador Garramuño. Gracias, presidente. Vamos a tratar de ser concretos para ocupar el menor tiempo posible. Me gustaría sí dividir en dos partes la explicación. Una con relación a analizar un poquitito algunos de los fundamentos que el Ejecutivo presentó en su elevación y por otro lado después el articulado en sí de la ley. Y esto se debe a que en la parte de fundamento me parece que hay una serie de errores y una serie de indicaciones que no se condicen con la realidad y me parece que es necesario aclararlo. Primero, que el Gobierno Nacional indica que después de 11 años de gestión se encuentra con que sin inversión no existe soberanía hidrocarburífera. Esta soberanía existía cuando asumió y se perdió por políticas equivocadas, por no fomentar las inversiones, por explotar indiscriminadamente los pozos existentes, por falta de exploración para el reemplazo de las reservas que se iban consumiendo, por fijar precios distorsionados en el mercado, por no aceptar el consejo que se daba de muchos ámbitos y de gente capacitada con respecto al tema. Y esto llevó a que el petróleo haya caído en su producción desde el año 2003 al 2013 un 27%, el gas un 17,5%. Los pozos que se hicieron en el año 2013 fueron la misma cantidad de pozos que se hicieron en el año 2009, 1.300. Entonces, este discurso de que ha aumentado el consumo, que por eso tenemos problemas energéticos, no nos engañemos. Tenemos problemas energéticos porque tenemos problemas por haber aplicado políticas pésimamente en la República Argentina. Indica también en una parte de los fundamentos que Nación tiene que hacerse cargo de la importación de combustibles y que las provincias tienen que poner sus recursos para lograr el autoabastecimiento. Y esto, presidente,
en base a los articulados que vienen después en la ley, me hace acordar a esas fiestas donde las provincias no participaron ni la organizaron, pero que las tienen que garpar habitualmente por los errores que cometió la Nación. Marca el otro aspecto que la ley está dictada para garantizar el desarrollo económico con equidad social. Presidente, los precios subieron desde que se dictó la 26741, la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, un 115%. En lo que va del año, subió un 44% el precio de los combustibles. Si uno toma datos al 15 de septiembre del 2014, Chile, hablo en dólares, 1,54, Bolivia 0,42, Paraguay 1,64, Uruguay 1,68, Brasil 1,26, Argentina 1,43. Entonces no nos engañemos con que el combustible está tan barato. Y tengamos en cuenta una cosa, este 115% que subió en 20 y pico de meses y este 44% de comienzo de año es uno de los grandes motores de la inflación que está atravesando la Argentina, que es uno de los enormes problemas donde es uno de los impuestos más distorsivos y más injustos que existen en una sociedad, porque la pagan más los que menos tienen. También plantea que el Gobierno Nacional elabore la política energética del país, pero no dice que en el artículo 4 de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, la 26741, se crea el Consejo Federal de Hidrocarburos y pone todo su énfasis en lo voy a leer porque tiene un título realmente pomposo, Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan de Inversiones Hidrocarburíferas, que está integrado por la Secretaría de Política Económica y Planificación de Desarrollo del Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Social, Planificación Federal y la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía. La ley que creó el Consejo Federal se promulgó el 4 de mayo del 2012. El decreto 1277 se dictó el 25 de julio de ese mismo año, o sea, 2 meses y 20 días después de que la ley fue promulgada. Yo era diputado en esa época y uno de los motivos que me llevaron a acompañar fue la creación de este Consejo Federal de Hidrocarburos, que era la participación de todas las provincias y que permitía que la política que diseñaba el Gobierno Nacional sea aprobada por la totalidad de las provincias de Argentina, no solamente las productoras, sino también las consumidoras. Fue realmente un engaño inteligente por parte del Gobierno Nacional que hace que uno después desconfíe de las cosas que le digan. También leyendo los principios de la política hidrocarburífera, que están enunciados en los fundamentos, se marca la poca correlación que tiene con la realidad. Dice el fundamento, conversión de recursos en reservas comprobadas y su explotación y la restitución de reservas. La realidad, muy baja inversión en exploración y restitución de reservas y un desaliento total de las inversiones. Dice, integración de capitales en alianzas estratégicas. ¿Qué hicimos? Expropiamos el 51% de YPF, fuera de todo tipo de seguridad jurídica y encima después la pagamos a valores como si fuese la gran empresa del mundo pagando a 5.000 millones el 51%. Dice, maximización de inversiones e incorporación de nuevas tecnologías. Nuestro país es en la región el que menos inversiones recibe producto de esta inseguridad jurídica. Dice, protección de los intereses de los consumidores relacionados con precio, calidad y disponibilidad de combustible. Me huelga repetir lo que dije hace un ratito con respecto a la suba de precios. Dice que tiene que haber saldos exportables. Los datos que yo tengo superan los 10.000 millones de dólares de importación este año, lo decía recién el senador Sanz, 15.000 millones. El consumo más alto, el gasto más alto en la importación que tiene el país, incluido el pago de deuda externa. Dice, explotación racional del recurso, ¿verdad? Hay una sobreexplotación de los pozos por falta de inversión en nuevas exploraciones. ¿Por qué tenemos tan buenas definiciones en los fundamentos de las normas que estamos escribiendo y por qué
la realidad nos marca que es totalmente el contrario. ¿Por qué dice que, en una parte dice que hay que proteger la actividad de la participación de capitales especulativos? Me encantaría saber ese 25% que el grupo Eskenazi se hizo de YPF, comprado con retiro de ganancias extraordinarias de la misma empresa, negocio fantástico. ¿Qué hubiese pasado si ese dinero, en vez de este 25%, se hubiese destinado a la exploración y explotación de nuevos pozos, que es lo que realmente se tiene que haber hecho? ¿Por qué decimos una cosa y hacemos otra? Concretamente, señor presidente, y terminando el tema de los fundamentos, da la sensación de que a veces nos toman el pelo poniendo cuestiones rimbombantes en los fundamentos y en las cosas que se elevan cuando están totalmente alejadas de la realidad que vivimos cotidianamente. Pasando al articulado, simplemente me voy a referir, por una cuestión de achicar tiempos, a los puntos donde no tenemos coincidencia, dejando de lado el resto una serie de comentarios que uno tenía sobre puntos que podrían ser mejorados de aquellos artículos que la ley está marcando. Marca en el artículo 6º que incorpora el artículo 27 ter, donde se plantea que se puede reducir hasta un 50% las producciones terciarias de extra pesado y de costa afuera. La parte que no estamos de acuerdo es este famoso triunvirato de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica. Esto tiene que ser planteado por nación si corresponde, por provincia si corresponde y aprobado por el Consejo Federal de Hidrocarburos, que es lo que corresponde. Dice en su artículo 15 que en las concesiones actuales el canon de ingreso se va a tomar un 2% del precio promedio de la cuenca de los 2 años anteriores al momento de otorgamiento de la prórroga, multiplicado por las reservas remanentes comprobadas. Presidente, provincias, no voy a hablar de provincias grandes por ahí como la que es Neuquén, voy a hablar de mi provincia. Nosotros no tenemos una estructura técnica que nos permita conocer exactamente cuáles son las P1, las reservas remanentes que están perfectamente comprobadas. Vamos a tener que caer en brazos de la empresa que nos va a decir lo que quiera escuchar. Hoy lo que estamos recibiendo como canon de ingreso equivale a un año de regalías anticipadas, lo cual es una cuenta clarita. Y voy a contar simplemente una cuestión particular que sucede hoy en Tierra del Fuego. Tierra del Fuego está negociando con ISUR un yacimiento que pertenecía a Apache, que es una renegociación que viene de la concesión que en su momento el gobierno nacional le dio de acuerdo al artículo 35. Si yo tomo el valor como hoy está, la provincia de Tierra del Fuego va a recibir 20 millones de dólares. Si yo tomo el valor que marca este proyecto de ley, va a recibir 13 millones de dólares. 7 millones de dólares menos. O sea, más de un 30% menos que pierde la provincia de Tierra del Fuego simplemente con el cambio de las reglas de juego. Entonces, que no me vengan a decir que esta ley favorece a las provincias, por lo menos en estos artículos. Marca el artículo 16 que fija un canon de un 12% más un 3% en la primera renegociación y puede llegar a un 3% después hasta un 18% como total, y es el único mecanismo de ingreso que van a recibir las provincias. Nuestro dictamen plantea que no será inferior al 12 ni superior al 15, plantea una regalía adicional de un 3% en la primera prórroga y que puede haber hasta un máximo de un 21% en las siguientes prórrogas. Y dice un artículo, nuestro dictamen en minoría, que es el único mecanismo de ingreso salvo acuerdo contrario entre el concedente y el concesionario. Y esto lo quiero plantear porque me parece que es una postura inteligente, porque las provincias están, en función al proyecto que marca el oficialismo, quedando de lado un canon variable que las provincias productoras de hidrocarburos vienen negociando hace tiempo. Y este canon variable, tomo por ejemplo para petróleo, marca que si el precio del barril dentro del mercado interno pasa de 79 a 84, voy a redondear, tiene un canon diferenciable de un 0,5 más.
Si va de 84 a 89 es un 1% más. De 89 a 94 un 1,5%. De 94 a 99 un 2%. De 99 a 104 2,5%. Y de 104 a mayor un 3%. Ojo, estamos hablando de un 25% de las regalías, ¿eh? Y esto, las provincias, de acuerdo al proyecto que está enviando Nación, lo ceden totalmente. Por lo tanto, nos parece mucho más racional el proyecto que estamos elevando, donde prevemos una mayor regalía, si así corresponda. Y también el punto esto de que es el único ingreso que va a percibir, salvo acuerdo en contrario entre concedente y concesionario, es porque me parece que hay que tener en cuenta que puede aparecer en cualquier provincia de la República Argentina, un 83% de nuestra superficie no está explorada, algún yacimiento extraordinario, fuera de lo común, un yacimiento surgente, un yacimiento con un petróleo de una altísima calidad, con un volumen de producción extraordinario, que le permita a esa provincia que tiene un recurso que no es renovable, negociarlo por única vez como para que sea mejor. Si está planteado como el proyecto que marca la mayoría, es simplemente un 12%, que puede pasar a un 15% en una renegociación, a un 18% y hasta ahí llegó. Las rentas que puede llegar a tener esa empresa son enormes. O también puede darse otro hecho que sucede, que el gobierno de turno que esté en ese momento llegue a plantear que tengamos una retención en las exportaciones, como hoy pasa con la soja, y se quede con una renta en la cual las provincias ni siquiera tienen la posibilidad de conseguirla. Estamos hablando, y repito, como un recurso no renovable. En el artículo 18 incorpora como artículo 91 bis que no fijarán áreas reservadas a favor de empresas o entidades jurídicas con participación estatal y que si lo hacen tienen que pagar, tienen que participar con las inversiones comprometidas en la parte que le corresponde, proporcional. Tierra del Fuego hoy está en su legislatura la aprobación de una empresa provincial de energía, con lo cual nace muerta, con esto es absolutamente imposible. Entonces queda una posición desventajosa con respecto al resto de las provincias que lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron la otra provincia y mi provincia no? No voy a entrar, pero mi provincia quedaría fuera de esto. Y ahora yo quisiera saber, que alguien me explique, ¿cuál es la diferencia entre la empresa provincial y YPF? Porque YPF lo que está haciendo y lo que va a hacer es tomar el área de la cual es concedente y buscar inversiones. Es exactamente el mismo carry que le están negando a las provincias. Que lo haga en yacimientos no convencionales, que tiene inversiones y tecnologías extras, me parece que es analizable. Ahora, ¿por qué en yacimientos convencionales tiene que ser una cuestión así? ¿Y por qué las provincias tienen que aceptar una imposición de esta característica, donde transfiere una posibilidad que tiene de una empresa estatal provincial a una empresa como YPF que encima tiene un 49% privado? El artículo 19, que tiene el régimen de promoción de inversión que está creado por el decreto 929 del 2013, notamos bastante las incongruencias que a veces se tienen dentro de las políticas del Estado Nacional. Presidente, el decreto 751 del 2012 del Poder Ejecutivo Nacional eliminó a la provincia de Tierra del Fuego todos los beneficios en la parte de hidrocarburos, no solamente las empresas, sino también el personal, del régimen de la ley 19640, el régimen de promoción. Entonces, por un lado estamos hablando de generar promociones, por otro lado le estamos cortando a una provincia que tiene mucho mayor distancia de transporte del producto que está sacando, con lo cual lo pone en situación inconveniente con respecto a otras provincias productoras de hidrocarburos. Entonces, un decreto promueve, otro decreto elimina. Hay bastante incongruencia en la actuación del Estado Nacional. Hoy lo conversamos en labor parlamentaria, no sé cómo queda el proyecto oficial que está también dentro de este artículo 19 de la explotación costa afuera hasta los 90 metros de profundidad, no sé cómo quedó al final, que el dictamen en mayoría eliminaba los 90 metros y hoy decía el jefe de la bancada oficialista que se iba a mantener. Cuando pueda ocupar la banca, señor senador, le voy a pedir la interrupción para leer el nuevo artículo 19. Fantástico.
Yo quería decirle con base a esto que en el caso nuestro el fijar los 90 metros es perjudicial. Y lo explico por qué. Porque por ahí hay explotaciones dentro de las 12 millas que corresponden a la jurisdicción provincial que no tienen los 90 metros de profundidad. No vaya a ser que se corran las explotaciones a un costado, quedando las provincias fuera de la posibilidad de tener una participación directa en estos yacimientos. Bueno, el tema de los proyectos de inversión que se han aprobado por la Comisión de Planificación, reitero, yo creo que esta Comisión de Planificación, este famoso triunvirato, tendría rápidamente que desaparecer y ponerse en marcha el Consejo Federal de Hidrocarburos, que es una herramienta que marca una ley que fue aprobada por el Congreso Nacional. Otra cosa que no compartimos para nada es la obligación que en 90 días las provincias que tengan en negociación, en proceso de prórroga, a lo que se refiere el artículo 35, yacimientos, tenga que concluir este proceso. No tengo idea por qué, Nación, o por qué esta ley tiene que meterse y por qué son los 90 días. Las legislaturas provinciales pueden tener un mayor tiempo y lo considero que se inmiscuye dentro de una atribución netamente provincial al fijar el artículo 124 de la Constitución Nacional de que es un recurso de las provincias. Marca también este 3% en el anexo 1 de ingresos brutos y que no se puede gravar con nuevos tributos. En esto creo que uno puede compartir el principio de buscar reglas de juego claras para todos los oferentes. Lo que pasa que creo que es ineludible, no solamente el anexo 1, sino la totalidad de la ley, el paso por las jurisdicciones provinciales, dado que afecta un recurso que es propio de cada una de las provincias. Finalmente, presidente, me hago algunas preguntas y también algunas aseveraciones. ¿Por qué el Poder Ejecutivo no planteó generar un capítulo especial para yacimientos no convencionales dentro de lo que es la ley vigente? Nos hubiera evitado un montón de problemas y seguramente muchos hubiéramos acompañado y podíamos haber hecho una actitud, haber actuado de una forma de mayor concordancia. ¿Por qué modificar los yacimientos convencionales cuando creo que la mayor parte de esto está apuntando a lo no convencional? ¿Por qué no se buscó un consenso más amplio? ¿Por qué este apuro? ¿Por qué siempre tiene que ser a los tirones? ¿Por qué no hubo forma de poder agregarle a un proyecto artículos que por ahí no modifican sustancialmente, pero que permiten resguardar intereses provinciales que hubiesen llevado a aprobaciones de una mayor cantidad de diputados y no esta pelea siempre de ver si tengo la mayoría o no? Yo asevero que esta es una ley a la medida de YPF. La empresa YPF fue la autora de los cambios que estamos planteando. Y esto lo reconoció el mismo Galucho el otro día cuando estuvo. Avanza YPF gravemente a la propiedad de los recursos provinciales y creo que, para mí, tiene visos de inconstitucionalidad en muchos aspectos de esta ley. Asevero que los gobernadores de mis provincias, de las provincias productoras de hidrocarburos, no pueden decidir sobre el presente y el futuro de las provincias sin la ratificación de las legislaturas provinciales. Yo no estoy de acuerdo con que un gobernador, y sobre todo muchos de ellos yéndose, puedan comprometer el futuro de las provincias sin ir a rendir las cuentas correspondientes a otro poder que marca nuestras constituciones. Yo estoy seguro y asevero que YPF va a reemplazar a las empresas provinciales en el Carri. Va a ser el rol de las empresas provinciales, lo va a hacer, lo está haciendo ya YPF. Está llevándose un negocio enorme donde, no lo discuto si fuese yacimientos no convencionales, pero está avasallando fuertemente lo que las provincias consiguieron. Y para terminar, presidente, la secretaria de Energía, cuando estuvo en el plenario de comisiones, dijo que tenían que ser leyes que perduren a través del tiempo, que no sean aprobadas por simple mayoría, porque son leyes que afectan el presente y el futuro del país. Me parece que nos estamos volviendo a equivocar. Esta ley va a ser aprobada por una mayoría, por un oficialismo que va a estar disciplinado y
por aliados circunstanciales, como normalmente pasa, pero de la oposición, la mayoría de la oposición va a votar en contra. Y muchos, y creo que puedo hablar en nombre de muchos senadores, estamos con ganas de acompañar, estamos con ganas de encontrar consenso, de encontrar puntos de acuerdo. Son leyes importantes, nos parece que habría que generar las modificaciones a una ley de hidrocarburos que necesita ser actualizada, que hay nuevas tecnologías, que hay nuevos yacimientos, que estamos todos con ganas de participar. Pero o es esto o nada, o es esto o es el abismo. No hay forma en la cual podamos sentar a una mesa para acordar, para hacer política, que es la base de lo que estamos acá. Entonces, nuevamente la frustración de tener que irnos sin poder sentarnos a discutir algo que nos convenga a todos. O sea, se va a aprobar o no aprobar, el tipo que se va a aprobar. Ahora el sabor que le va a quedar al oficialismo va a ser bastante amargo y el sabor que le va a quedar a muchos legisladores nacionales que después van a tener que volver a sus provincias explicar por qué vuelven a renunciar a atribuciones que son provinciales. Nosotros no vamos a acompañar, señor presidente, el proyecto como está planteado. Nos hubiera gustado hacerlo. Estamos abiertos al debate y a la discusión en la búsqueda de puntos de acuerdo, que es lo que la Argentina está necesitando. Desgraciadamente nos llevan a que cuando se vote el proyecto de la mayoría no lo estemos acompañando. Gracias, presidente.